Hola amigos, desde Bogotá, Colombia los saluda Sergio Morales. Hoy vamos a seguir hablando del problema mente-cuerpo. Este es el séptimo video de la serie sobre este tema. La vez pasada hablamos del fisicalismo, una teoría materialista del problema mente-cuerpo que afirma que la mente son estados cerebrales y nada más. Hoy vamos a hablar del funcionalismo, que es la tercera escuela materialista del problema mente-cuerpo. Los principales exponentes del funcionalismo fueron Hilary Putnam, Jerry Fodor, Paul Churchland y David Lewis. Recordemos que en el conductismo había estados conductuales que eran respuestas comportamentales y estímulos, es decir, había un esquema estímulo-respuesta y se asumía que la mente era la respuesta comportamental, es decir, que según el conductismo la conducta es la mente. En el funcionalismo, a diferencia de ello, hay estímulos externos, procesos internos funcionales y respuesta comportamental. Es decir, que la mente en el funcionalismo son esos procesos internos que pueden llevar a cabo procesos mentales. Para el funcionalismo entonces no importa si se trata de un cerebro humano, un cerebro de un gato o un computador, las posibilidades de realizar la mente son múltiples. Entonces no importa la estructura material, sino los procesos funcionales. Veamos un ejemplo. Supongamos que necesito un reloj y puedo obtener un reloj de arena, un reloj de cuerda o un reloj digital. No importa el material del que esté hecho, lo importante es que tenga un reloj. Por lo tanto, la realización múltiple no importa mientras se den los procesos funcionales. Puede haber estados funcionales sin realización material, sin embargo se considera que el funcionalismo es en principio una teoría materialista. Es decir, que puede haber estados funcionales que no ocurran en el espacio físico, sino que sean entidades meramente abstractas. Sin embargo, esto no es una disidencia importante y la mayoría de los filósofos funcionalistas son materialistas. Tipos de funcionalismo. Ahora vamos a hablar de los tipos de funcionalismo. El primer tipo de funcionalismo es el funcionalismo de caja negra. Esto es un funcionalismo según el cual hay estímulo comportamental, estado interno y respuesta, pero en el cual no importa establecer cuál es el estado interno. Es decir, que para los funcionalistas de caja negra lo que importa es saber que hay un proceso interno, no discernir cuál es. Sin embargo, esto no deja satisfechos a los filósofos que quieren saber qué ocurre dentro del sistema. Otro tipo de funcionalismo es el computacional. Según esta teoría, la mente es al cuerpo lo mismo que el software al hardware del computador. Vemos pues que hay dos variantes en el funcionalismo computacional, la inteligencia artificial fuerte que afirma que los computadores realmente tienen mente y la inteligencia artificial débil que afirma que los computadores simulan la inteligencia. Veamos por ejemplo el caso del computador Deep Blue, el programa de computador que jugaba ajedrez que derrotó al campeón mundial Garry Kasparov hace ya muchos años. Algunos dirían que Deep Blue realmente pensaba, es decir, que era inteligencia artificial fuerte. Sin embargo, otros afirman que Deep Blue solamente simulaba el pensamiento y que por lo tanto no era realmente una mente. Debemos preguntarnos entonces, ¿Deep Blue puede implementar el programa de jugar al computador, pero puede entender realmente que es un jaque o capturar una pieza? No creo. Una película muy interesante al respecto de este tema es Ghost in the Shell y su secuela Ghost in the Shell 2 Innocence, que son películas que tratan el problema de la inteligencia artificial de un modo cautivador, ya que hacen una profunda reflexión entre lo que significa ser humano y ser máquina. La identidad mente-cerebro se debe principalmente a Alan Turing. Alan Turing fue un brillante matemático británico, padre de la computación y de que descifró los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, acortándola según algunos 2 años y salvando 14 millones de vidas. Sobre la vida y obra de Alan Turing se hizo una película muy interesante que se llama Código Enigma, dirigida por Morten Tildum y protagonizada por Benedict Cumberbatch. Turing planteó la existencia de una máquina ideal conocida como la máquina de Turing. Esta es una máquina constituida por una cinta infinita, una barra que puede correrse a la derecha o a la izquierda de la cinta, escribir unos y ceros
o borrar lo que haya en una casilla. La máquina de Turing lleva entonces una serie de pasos como borrar ceros, escribir unos, correrse a la derecha o a la izquierda y así sucesivamente hasta que para en un punto y entonces se ha conseguido llevar a cabo un algoritmo. La máquina de Turing es entonces la ancestra ideal del primer computador real. Ahora bien, las máquinas de Turing llevan a cabo programas específicos. Sin embargo, Turing también planteó la posibilidad de una máquina universal de Turing, esto es, una máquina capaz de implementar una serie de programas muy diversos. Se llegó a creer que el cerebro humano podía ser una máquina universal de Turing natural, sin embargo esto todavía está en discusión. Lo que sí se piensa es que algún día se podrá construir una máquina de Turing artificial. Volviendo al asunto de la inteligencia artificial fuerte versus la inteligencia artificial débil, Turing planteó que si los computadores podían pasar el test de Turing podían ser considerados mentes reales. El test de Turing consiste entonces en una prueba en la cual hay una persona en un cubículo con un teclado y recibe respuestas del otro lado sin saber si del otro lado hay un computador o un ser humano. Por lo tanto, él recibe respuestas y si no puede distinguirlas del humano de las del computador, el computador ha pasado el test de Turing. Todavía no es posible pasar el test de Turing para los computadores, salvo que se haga limitado a unos pocos minutos y tenga un cierto grado limitado de verosimilitud. Funcionalismo de psicología popular. Ahora vamos a hablar del funcionalismo de psicología popular. La psicología popular es la manera como la gente común da cuenta de la mente de los demás. Es una teoría precientífica, sin embargo ello no implica que no sea una teoría. Ahora bien, el funcionalismo de psicología popular es un tipo de funcionalismo que se sirve de la psicología popular para explicar la naturaleza de lo mental. El funcionalismo de psicología popular estudia la mente sin estudiar el cerebro y sin caer en el conductismo. Por lo tanto, los estados funcionales en el funcionalismo de psicología popular existen aunque no se estudia su naturaleza material. Este tipo de funcionalismo es entonces el inicio para el estudio científico de la mente. Funcionalismo homuncular. Ahora vamos a hablar de otro tipo de funcionalismo, el funcionalismo homuncular. Según esta teoría, los estados mentales son llevados a cabo por homúnculos u hombrecillos. Los homúnculos son una metáfora que se refiere a las capacidades cerebrales dependiendo de su jerarquía estructural y funcional. En un comienzo, el funcionalismo homuncular se preguntaba cómo funcionaba la visión. Asumían que dentro del cerebro había un homúnculo que veía lo que veía la persona como si estuvieran ante una pantalla. Por eso se le ha llamado humorísticamente el teatro cartesiano. Pero dentro del homúnculo que observa la pantalla hay otro homúnculo que a su vez observa la pantalla que observa el homúnculo y así sucesivamente y hay una regresión al infinito. Pero el problema de la regresión infinita ya no se da en las nuevas versiones del funcionalismo homuncular. Según estas versiones, hay homúnculos que controlan todo el sistema mental, que se subdividen en homúnculos que llevan a cabo procesos menos complejos hasta llegar al nivel básico en el que los homúnculos se pueden reemplazar por máquinas simple y llanamente. Pero el funcionalismo homuncular tiene una gran falencia, es que no logra explicar cómo se llevan a cabo los estados funcionales o los estados mentales internos del sistema. Conclusiones. El funcionalismo ha resultado ser una teoría muy influyente en los últimos tiempos y ha superado, como vimos, al conductismo y al fisicalismo. Llegó a parecer que el funcionalismo era la respuesta tan esperada al problema mente-cuerpo y llevó a varios programas de investigación con resultados importantes en lo teórico y lo práctico. Hemos visto pues la esencia del funcionalismo y sus diferentes variantes. En el próximo video vamos a abordar las críticas que se le han hecho a esta teoría. Bueno amigos, gracias por acompañarme hasta aquí. Los espero en el próximo video. Desde Bogotá, Colombia, un cordial saludo. Soy Sergio Morales. Gracias.